quiero compartirles un aterrador evento que me sucedió en un municipio de Hidalgo. Recién estaba casada y tenía aproximadamente 3 meses de embarazo de mi primer bebé. Recuerdo que mi esposo se iba a trabajar muy temprano al campo, alrededor de las 4 de la mañana. Era temporada de frío y el sol salía más tarde. Aquella madrugada me levanté para prepararle el desayuno y después de que se fue me volví a recostar un rato. No supe en qué momento, pero me quedé profundamente dormida. De repente sentí que alguien me abrazaba con mucha fuerza por la espalda. Pensé que era mi esposo, pero enseguida recordé que él ya se había ido. Intenté moverme, pero estaba completamente paralizada y ni siquiera podía abrir los ojos. El miedo me invadió por completo cuando sentí unas manos secas, con garras afiladas que presionaban con fuerza mi vientre. En ese momento lo único que pensé fue que en cuanto pudiera moverme, me levantaría para encender la luz y ver qué estaba pasando. Poco a poco aquella sensación comenzó a desvanecerse, y como pude logré soltarme de eso y salir de la humilde casa. Me quedé sentada afuera, esperando a que el sol saliera por completo para atreverme a ver qué había dentro. Con el tiempo el dolor desapareció, pero el horror de esa experiencia me marcó para siempre. Esa fue la primera vez que me sucedió, pero no la última. Durante el resto de mi embarazo la pesadilla se repitió 2 veces más. Lo extraño era que después de aquella primera ocasión, comencé a ser visitada por criaturas aterradoras. Aves horribles parecidas a guajolotes, perros negros de aspecto bastante siniestro, y en otras noches enormes bolas de fuego flotaban cerca de la casa. Los vecinos me dijeron que las brujas marcan a los bebés antes de que nacieran, y los vigilan durante todo el embarazo para que otras aberraciones puedan llevárselos. Sin embargo, yo no quería creer en esas historias, hasta que viví algo aún más aterrador. Gracias a Dios aquella noche no estaba sola. Mi abuelo había llegado de visita, pues no quería perderse el nacimiento de mi hijo. Sin embargo, desde el amanecer, algo en el ambiente se sentía extraño. Durante todo el día tuve la sensación de que alguien nos observaba, y un frío inusual se apoderó de la casa. Cuando llegó la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana conocimos el mismísimo infierno. Estábamos profundamente dormidos cuando sentí un dolor punzante en el vientre. Desperté de golpe y con horror vi que un enorme guajolote estaba sobre mí, picoteándome todo el cuerpo. Grité con todas mis fuerzas y mi abuelo corrió a mi auxilio. Sin dudarlo tomó su machete y de un solo golpe dejó malherido al guajolote. El ave entre brincos y aleteos desesperados logró salir de la casa. Mi abuelo intentó seguirla, pero en ese mismo instante, debido al impacto y la impresión, entré en labor de parto. Gracias a Dios mi hijo nació sano y salvo, pero la historia no terminó ahí. 2 días después descubrimos con horror la verdadera identidad de aquella bruja. Mi hermana había ido a visitar a su suegra, quien vivía más o menos a 30 minutos de distancia. Tocó varias veces la puerta, pero nadie le abrió. Un mal presentimiento la invadió y decidió romper una ventana para asomarse, y lo que vio la dejó sin aliento. En la sala, tirada en el suelo, yacía su suegra con un profundo machetazo en la espalda. Aterrada, mi hermana salió corriendo y nos dio la noticia. Yo estaba en shock. No podía creer que una bruja hubiera estado viviendo tan cerca de nosotros y que prácticamente fuera de la familia. Por supuesto, a esa mujer ni siquiera la enterraron en el Campo Santo. Simplemente cavaron un hoyo en su propio patio y ahí la dejaron. Muchos vecinos cuentan que en la calle donde vivimos en el estado de Puebla ocurren eventos extraños y aterradores. Para ser honesta, siempre pensé que eran solo cuentos, pero después de lo que me sucedió, supe que eran bastante reales. Hace 4 años cambié mi horario de trabajo. Salía de casa a las 6 de la mañana, cuando aún estaba oscuro,
y todos los días caminaba sola por un sendero en el campo. En el trayecto solía ver a un señor que desde muy temprano ya estaba en su terreno, y sinceramente me daba cierta tranquilidad saber que él estaba ahí. Un día mi esposo me dijo que me esperara unos minutos, pues quería acompañarme. Yo le respondí que no era necesario, ya que siempre me encontraba con aquel hombre, y eso me hacía sentir más segura. Mi esposo, un poco confundido, insistió en acompañarme de todas formas. Cuando llegamos al lugar donde siempre estaba el señor, miré a mi alrededor con asombro y me di cuenta que no había nadie. Pasó una semana y seguía sin verlo. Durante esos días mi esposo continuó acompañándome. Sin embargo, cuando su turno de trabajo cambió, tuve que volver a caminar sola. No podía dejar de preguntarme qué había pasado con aquel hombre y si algo le habría ocurrido. Una mañana, mientras pasaba por su terreno, me llevé una gran sorpresa. Detrás del árbol donde siempre solía verlo sentado, salió caminando un enorme perro negro. Se parecía mucho a un San Bernardo, pero era mucho más grande que cualquier ejemplar de esa raza. Me quedé paralizada, pues aquel animal jadeaba con fuerza como si estuviera molesto. En ese instante recordé las palabras de mi abuelo. Siempre me decía que los nahuales son débiles ante la oración de la Magnífica. Reuní fuerzas y empecé a rezar, pero en cuanto pronuncié las primeras palabras, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó sin voz. Sentí un miedo indescriptible, pero me armé de valor y continué con la oración. A medida que rezaba, el enorme perro comenzó a retorcerse de dolor. Yo temblaba de miedo, pero no dejé de rezar. Seguí caminando con determinación hasta llegar al cruce principal, y en ese momento aquella bestia desapareció de mi camino. Cuando llegué a casa, bastante asustada, le conté a mi esposo lo que había sucedido. Sin pensarlo dos veces decidió investigar quién era el dueño de aquel terreno, pero lo que descubrimos nos dejó helados. El terreno había estado abandonado durante los últimos 2 años, y ni siquiera tenía un velador. Al contarle esta historia a mi abuelo, su rostro se ensombreció. Ese nahual te estuvo vigilando, me dijo, esperando el momento para hacerte daño, pero la presencia de tu esposo lo mantuvo alejado. Desde aquel día jamás volví a ver al hombre del campo, ni tampoco al enorme perro negro. En aquel entonces vivía en el sur de la ciudad de Puebla. Recuerdo que en el mismo mes en que nació mi bebé, también nacieron otros 3 en la cuadra. Durante ese tiempo, un animal bastante extraño comenzó a rondar el pueblo. Se trataba de un ave enorme de color blanco, pero solo aparecía durante las noches. Una de tantas noches caí profundamente dormida, y alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté de golpe al sentir que mi hijo dejó de moverse. Al tocar la cama me di cuenta de que ya no estaba a mi lado. Mi cama era demasiado alta y mi pequeño aún no tenía la fuerza suficiente para moverse por sí solo. Si se hubiera caído, sin duda habría llorado. Encendí la luz y en ese instante sentí que algo se ocultaba debajo de la cama. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pues estaba completamente sola, ya que mi esposo trabajaba de noche. Me levanté rápidamente y lo busqué por toda la habitación, hasta que con horror lo encontré debajo de la cama. Al revisarlo noté unas marcas en el piso de tierra, como si alguien lo hubiera arrastrado. Conforme pasó el tiempo, mi hijo comenzó a llorar con más frecuencia, y en varias ocasiones apuntaba hacia la ventana, como si algo lo estuviera asustando. Ocurrieron muchos eventos extraños, pero el que nos marcó para siempre sucedió una noche en la que lo dejé dormido y aproveché para visitar a mi madre, quien vivía a unos 40 metros de distancia. Apenas iba a mitad del camino, cuando escuché el grito desgarrador de mi bebé. Levanté la vista y con horror vi una criatura espantosa sobre el techo de mi casa. Era un ave enorme, parecida a un pavo,
que parecía estar bailando en la azotea. Corrí de inmediato hacia el cuarto donde dormía mi bebé y lo encontré despierto, llorando de manera tan estruendosa que no podíamos calmarlo. Al escuchar el alboroto, mi madre llegó corriendo. Le conté lo sucedido y sin perder tiempo comenzó a rezar la Magnífica. Poco a poco la situación se fue calmando y me dijo que era urgente bautizar al bebé, pues una bruja lo estaba acechando. Así lo hicimos y afortunadamente no pasó a mayores. Desde entonces no hemos vuelto a experimentar ningún evento similar. Aquel extraño pájaro desapareció por un tiempo, pero eventualmente regresó cuando nacieron más bebés en el pueblo. En varias ocasiones lo hemos visto brincar sobre los techos de las casas donde sabemos que hay recién nacidos, pero por suerte nunca logró llevarse a mi bebé.